Bien, mi nombre es Ángel Ochoa. El día de hoy vamos a presentar el webinar sobre gestión de riesgo. Mientras vamos esperando que los demás participantes se conecten, voy a ir explicando acerca de algunas directrices que va a tener este webinar del día de hoy. Bien, las orientaciones iniciales son de preferencia usar una conexión de banda ancha. Si tiene algún otro programa que está utilizando mientras está escuchando la transmisión en vivo, sería mejor cerrarlo, suspenderlo hasta después para evitar problemas de conexión. El evento de hoy, por cuestiones de calidad, no va a contar con la webcam. Sin embargo, posteriormente vamos a estar publicando las diapositivas que presentemos el día de hoy y vamos a estar notificándoles. Ustedes pueden ver esto a través de nuestro website, o también si nos siguen a través de las redes sociales van a recibir las notificaciones correspondientes. De ser necesario, ajuste el idioma en la parte superior. El evento va a tener un horario de 45 minutos de presentación y 15 minutos finales para las preguntas. Hace un total de 1 hora, y para aquellos que posean una certificación PMP, el evento les va a acreditar un PDU. Como les comenté, pueden encontrar la publicación del webinar del día de hoy a través de nuestras redes sociales. Y sin más, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a planificar y controlar mejor sus proyectos de software. Pato trabaja básicamente con la misión de apoyarlos para establecer modelos de negocio en los que tengan el control para la gestión de sus proyectos de software. Trabajamos básicamente en 3 áreas, las cuales vienen a ser las mediciones, estimaciones e ingeniería de requerimientos. Bien, nuestro portafolio de cursos se enfoca básicamente a estos 3 pilares. Podemos encontrar, por ejemplo, los análisis de función orientados tanto a la medición como a la estimación, y también a la ingeniería de requerimientos. Estos cursos están disponibles en nuestro website. Ustedes pueden contactarnos por ahí para posteriormente realizar su matrícula respectiva. Y bien, pasamos a la agenda. Creo que ya se han conectado algunos otros usuarios, entonces vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. Mi nombre es Ángel Ochoa y soy el encargado de presentar el webinar del día de hoy. Como primer punto tenemos, ¿por qué gestionar los riesgos de proyecto? ¿Qué es el riesgo? Vamos a definir también cuáles son los objetivos de la gestión de los riesgos, y posteriormente vamos a hablar acerca de los conceptos básicos que tenemos que tener acerca de esta gestión. Hablando del ciclo de la gestión de riesgos, vamos a tocar 6 puntos muy importantes. Son la planificación, la identificación de los riesgos, los análisis que se tienen que hacer tanto en el área cualitativa como en el área cuantitativa. Vamos a planificar las respuestas que vamos a dar a estos riesgos, y posteriormente, y como último punto, vamos a hablar del control que tenemos que tener. Bien, ¿por qué gestionar riesgos? Como una anécdota y como ya sabemos, aquí en Brasil hace poco se realizó un evento de talla mundial, como fue la Copa de la FIFA y posteriormente los Juegos Olímpicos. En ambos casos hubo una preocupación grande acerca de las obras que se estaban llevando a cabo. Uno de ellos fue el estadio de inauguración. 2 años antes de la inauguración del mismo, aún no se había decidido, no se había planeado si la
sería en la ciudad de Sao Paulo, o si se tendría que construir un nuevo estadio, o si la inauguración debería ser en un estadio ya existente. Entonces, lógicamente este tipo de eventos, 9 millones de dólares, se pueden ignorar este tipo de riesgos. Por fortuna, las obras acabaron a tiempo. Sin embargo, desarrollar un proyecto esperando que la buena suerte, por decirlo ahí, esté siempre a nuestro lado, lógicamente no es una forma profesional de gerenciar proyectos. Vamos a tocar también acerca de Amir Klink, que fue por decirlo así, un navegante brasilero que cruzó el Atlántico Sur a remo en el año 1900. Este navegador cruzó el océano desde Namibia, en África, hasta las costas del estado de Bahía. Esto fue hace 31 años exactamente. Este viaje duró aproximadamente 100 días. Todos se preguntarán cómo lo hizo. Bien, eh, empecemos por la embarcación a remo. El solo hecho de pensar que es una embarcación a remo ya nos trae a la mente muchas ideas de riesgo. Claramente fue un viaje arriesgado y muy peligroso, considerando que anteriormente otras personas también intentaron hacer tal hazaña, mas no lo consiguieron, no tuvieron éxito. A partir de aquí mucha gente cree que Amir Klink es un aventurero. Sin embargo, él no se considera a sí mismo un aventurero. ¿Por qué? Porque si consideramos solo el tiempo de su viaje, hasta ahí tenemos 100 días de duración. Pero su proyecto, lógicamente, propiamente dicho, es un proyecto que llevó mucho más tiempo que los 100 días. Por ejemplo, el proyecto consideró planes de contingencia para lidiar con los problemas. Solo por nombrar algunos podemos rescatar, por ejemplo, a los tiburones, mareas altas, comida, agua, etcétera. También debemos considerar aquí que ese proyecto se realizó hace 31 años y el único medio de comunicación posible era un radio. Entonces, todo tendría que salir perfecto para que Amir haya podido cruzar el océano bajo estas condiciones. Cabe señalar que riesgos del tipo de marea alta se dieron, pero la embarcación tenía ya cierta proyección, entonces no fue algo inesperado para él, porque ya había previsto sus planes de contingencia a partir de estos riesgos. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Por qué gestionar los riesgos? Los problemas siempre se van a presentar, todo proyecto, no cabe duda. Pero para eso la mejor estrategia es estar prevenidos. Lógicamente, nosotros como gestores de proyectos tenemos que prevenir estos problemas antes que enfrentarlos. Esto para no tener que eh, afrontar estos problemas. Básicamente aquí el detalle es identificarlos y correctamente lidiar con ellos para prevenir desastres a futuro. Entonces, podríamos decir que es mejor evitar los problemas a que esperar que estos ocurran para tratar sus consecuencias. Ahora veamos qué es el riesgo. Dice que el riesgo de proyecto es un evento o condición incierta que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Hasta este punto mucha gente piensa que el riesgo siempre va a ser negativo, pero esto no necesariamente es así. Los riesgos también pueden ser positivos. Posteriormente vamos a hablar un poco más de estos riesgos positivos.
Esta es una parte muy importante. Aquí vamos a hablar de las amenazas y oportunidades. Podemos decir que los riesgos negativos representan amenazas. Por lo contrario, los riesgos positivos van a representar oportunidades que tienen que ser aprovechadas por los gestores de cada proyecto. Hay riesgos que generan impactos negativos. Entonces, la principal característica de estos riesgos es que van nosotros como gerentes vamos a tener que afrontar estos problemas para evitar desastres aún mayores. Por lo contrario, los riesgos que son positivos, es decir, las oportunidades, representan, por ejemplo, la principal característica de estos es que la misma empresa decide qué riesgos va a asumir, por lo que no ocurre con los riesgos negativos. Ellos aparecen y pueden presentarse de manera inesperada con el proyecto. Entonces, estos riesgos van a presentarse de manera imprevista y los usuarios deben estar atentos a ello. De esta forma, son riesgos que la compañía va a identificar en la medida que encuentra que existe alguna ventaja competitiva o una oportunidad. Por ejemplo, si nuestros colaboradores son capacitados para mejorar la eficacia, por ejemplo, de un paquete de trabajo X, para que éste sea completado 5 días antes de lo esperado, va a representar un riesgo positivo que tiene que ser aprovechado por los. Los objetivos de la gestión de riesgos. Claramente vemos en el gráfico los eventos positivos que representan oportunidades y los eventos negativos que van a representar amenazas. Entonces, los objetivos de la gestión de riesgos son aumentar esta probabilidad y el impacto de los eventos positivos, es decir, aprovecharlos. Y por lo contrario, reducir la probabilidad e impacto de los eventos negativos en el proyecto, para que puedan afectarnos. Nosotros como responsables de la dirección de proyectos tendremos que lidiar con estos elementos. Cuando se determinan los objetivos del proyecto, se deben identificar todos los riesgos posibles. Un análisis exhaustivo de estos nos va a ayudar a determinar los beneficios y también nos van a ayudar a determinar los obstáculos que vamos a enfrentar para obtener el éxito. Y para esto debemos elaborar posteriores planes de contingencia. Bien, hablando de los objetivos de la gestión de riesgos, también se puede decir que el objetivo es disminuir las incertidumbres del proyecto y por lo tanto mejorar la calidad de las decisiones. De esto podemos decir que toda incertidumbre que existe debe ser analizada. Algo muy frecuente, por ejemplo, en la ingeniería de requisitos, que es una parte fundamental durante el ciclo de vida del proyecto, son los llamados supuestos o premisas que vamos a asumir. Estos se van a crear a lo largo del desarrollo del software. Esta incertidumbre puede impactar de manera negativa en el proyecto. Entonces, para esto se pueden utilizar algunos factores para su análisis. ¿Y cuáles son esos factores? Lo tenemos en el siguiente gráfico. Para este análisis se pueden utilizar estos 4 factores: probabilidad, frecuencia, impacto y momento esperado. Comúnmente o generalmente se trabajan con solo 2 de estos factores, que vienen a ser la probabilidad y el impacto. Para muchos proyectos, solo estos 2 factores, como les mencionaba, son suficientes. Sin embargo, otros factores pueden ser considerados como, por ejemplo, en este caso, la frecuencia y el momento esperado. La frecuencia, por definirla a grandes rasgos, se puede presentar de manera semanal, mensual o diaria tal vez. Y el momento esperado es cuando se sabe que cierto riesgo se va a producir en una fase más adelantada del proyecto. Es decir, nosotros ya sabemos claramente en qué etapas o de qué etapa a qué etapa pueden presentarse ciertos riesgos.
Puede ser, por ejemplo, en la etapa de codificación. Entonces, al analizar estos riesgos, es necesario determinar estos puntos muy importantes que ya han sido mencionados. Pasamos a el ciclo de la gestión de riesgos. Este ciclo básico de la gestión de riesgos consiste en 6 procesos. Cabe destacar que el gráfico está basado según el enfoque PMBOK. Bien, el primer paso que presentamos es planificar la gestión, que es básicamente definir qué pasos o técnicas van a ser utilizados durante el proceso de gestión. Como segundo paso, tenemos a la identificación, donde vamos a poner en práctica lo definido en el primer punto, para luego pasar a la fase de análisis. Este análisis va a ser desglosado en dos partes, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Luego de obtener un resultado de este análisis, vamos a proceder a planificarlos y después a controlarlos. A continuación, vamos a explicar un poco más a profundidad cada fase y vamos a empezar con la fase de planificación. ¿Qué es la fase de planificación o qué se debe hacer aquí? Lo que se debe hacer básicamente es definir cómo conducir las actividades de gestión de los riesgos del proyecto. Esto significa evaluar cuánto esfuerzo se va a dar a la gestión de riesgos. Esto depende del perfil de la organización, es decir, también de la importancia que tenga el proyecto. Por ejemplo, no se va a aplicar la misma planificación de riesgos para un proyecto de gran envergadura o a un proyecto de menor envergadura. También en la planificación vamos a definir el tiempo y los recursos, es decir, parte del cronograma del proyecto debe considerar estas actividades y lógicamente también a sus respectivos responsables. ¿Me pueden escuchar bien? Ah, ok, perfecto. Entonces, como les decía, estamos en la fase de planificación. Aquí se deben definir tanto los responsables como los recursos que se van a definir. Estos tienen que estar claramente definidos en el cronograma. Ahora, si se sigue una metodología definida, solo se va a tener que seguir esas directrices ya definidas y no tener que trabajar en una gestión de riesgos, perdón. No tener que trabajar en una gestión de riesgos independiente, sino simplemente seguir la metodología con la que se empezó a trabajar en el proyecto. Entonces, en esta fase de planificación podemos presentar también la estructura de desglose de riesgo. Como ya les mencioné, esta bibliografía está basada en PMBOK. Y bueno, aquí se pueden definir las principales fuentes de riesgos, como vienen a ser de aspecto técnico, externo, aspectos de organización y de dirección de proyectos. Ahora pasamos a establecer los criterios para la evaluación y clasificación. Por ejemplo, aquí se tiene una tabla que muestra objetivos que representan aquí el costo, el tiempo, el alcance y la calidad. Esto representa una escala para priorizar los riesgos que puedan definirse según el impacto, que pueden ser muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto. Por ejemplo, los objetivos según esta empresa ya han sido definidos en base al costo, tiempo, alcance y calidad, como les mencioné. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, un aumento del 20% en el tiempo representa un riesgo de impacto alto, muy alto. Podemos ver aquí en la intersección.
Debemos tener en cuenta aquí que esta tabla solamente representa un ejemplo. Cada gestor de proyectos debe definir sus escalas en base a la gestión de riesgo. Ahora hablemos del siguiente proceso. Viene a ser la identificación. En este caso, la idea es identificar la mayor cantidad de amenazas y oportunidades. Como dice en la imagen, cantidad es calidad. Es decir, lo importante aquí es identificar cuántos riesgos podamos, con la idea de que cada riesgo posteriormente va a ser definido en el siguiente formato. Te recomiendo usar este formato causa, riesgo, efecto. Por ejemplo, el uso de una nueva herramienta de desarrollo puede llevar a una menor productividad que puede llevar a retrasos de las entregas. En este caso se han definido las causas, el riesgo y el impacto. Esta técnica es la más recomendada para poder identificar los riesgos y bueno, claro que no es la única, ¿no? Otra técnica también puede ser, es muy usada, que se llama brainstorming, que consiste en, a través de un grupo de opinión, aprovechar todos los riesgos identificados por ellos. Cabe resaltar que no es la única técnica, entonces también se van a poder utilizar otras técnicas, por ejemplo pueden ser las entrevistas, los checklists, técnicas de diagramación como diagramas de flujos, diagramas de causa-efecto. También se van a tener que revisar la documentación anterior o arqueología de documentos, y también podemos presentar aquí el análisis FODA. Hablando de el análisis cualitativo, este proceso se trata básicamente de priorizar. Entonces se pueden identificar, por ejemplo, docenas de riesgos, pero estos riesgos no van a ser enfrentados todos con la misma magnitud. Hay algunos riesgos en los que la única acción es no hacer nada. En este caso solo se está aceptando el riesgo y ustedes de repente se preguntarán por qué se está dando esto, por qué solamente tenemos que aceptar el riesgo y no debemos tener un plan de contingencia de ello. Esto es porque su impacto es poco significativo o su ocurrencia, es muy baja. Entonces, una forma de priorizar los riesgos es a través de la matriz de probabilidad e impacto. Aquí en la parte inferior presento la matriz. La escala para categorizar y priorizar los riesgos va a ser fijada en el plan de gestión de riesgos. Pero esto es subjetivo, es decir, esto está dado por la organización. El responsable de realizar el análisis de riesgos debe definir cuál es el impacto y la probabilidad con la que se van a presentar. Por ejemplo, aquí tenemos la escala del impacto, viene en azul, y también tenemos la escala de probabilidad, línea en rojo, perdón. Entonces, los riesgos que se van a categorizar en esta área, representa el área roja. Estos riesgos van a tener que tener un tratamiento más profundo, un tratamiento más proactivo. Esto es gracias a que su probabilidad es muy alta. Los riesgos, por otro lado, los riesgos que están en color amarillo, pueden ser riesgos que se van a tener que tratar de manera menos intensa. Y los riesgos que están en color verde pueden ser riesgos que no generan mucha preocupación. Solo que tenemos que tener cuidado porque a lo largo del proyecto esta clasificación puede cambiar, ya que durante el transcurso del mismo pueden suscitarse nuevos riesgos y van a tener que ser clasificados nuevamente. Supongamos que en la identificación de riesgos encontramos 50 riesgos. Y en el análisis cualitativo vamos a definir si estos riesgos son prioritarios o
si no lo son. Entonces, para algunos proyectos, el análisis cualitativo es suficiente. Es decir, si se identifican y priorizan los riesgos, prácticamente el trabajo está casi terminado. Pero posteriormente se van a elaborar respuestas también a partir de estos para atenderlos. Por ejemplo, pueden ser los planes de contingencia y se finaliza la gestión de riesgos. En el caso del análisis cuantitativo, este análisis básicamente no se da en todos los proyectos. Es porque, por ejemplo, hay riesgos que fueron priorizados en el análisis cualitativo, pero puede existir un análisis más profundo para evaluar un efecto más exacto, y este es el análisis cuantitativo. Pero como les comenté, no se da en todos los proyectos. Esto puede ser gracias también a los presupuestos que se asignan. Este análisis no siempre se aborda, ya que depende mucho de la envergadura de los proyectos, y de manera directa podríamos decir que se atribuye también al análisis costo-beneficio. Entonces, algunas técnicas que se pueden tocar aquí dentro del análisis cuantitativo son el análisis de sensibilidad, pueden ser también análisis de valor monetario esperado, puede ser también simulación. Entonces, recordar que este análisis se puede omitir dependiendo del tipo de proyecto. Ahora pasamos a la planificación de respuestas. Planificar las respuestas a los riesgos va a significar definir estrategias para amenazas y oportunidades. Por ejemplo, para las amenazas, nuestras respuestas pueden ser evitar, transferirlas, mitigarlas o aceptarlas. ¿Qué queremos decir con mitigar? Mitigar básicamente lo que nos quiere decir es eliminar un riesgo específico para proteger al equipo del impacto. Por ejemplo, puede ser mejorando la comunicación del equipo o adquiriendo experiencia, es decir, pueden ser capacitaciones. De esta manera vamos a evitar que nuevas tecnologías, al ser usadas por nosotros, puedan provocar, por ejemplo, retrasos en el proyecto. Como transferencia, podemos decir que en este ámbito se va a trasladar el impacto de una amenaza a un tercero. Obviamente que si se hace esta transferencia, también se va a delegar esta transferencia la responsabilidad de respuesta. Por ejemplo, pueden ser seguros, pueden ser garantías también que son ofrecidas por terceros. Pasamos al siguiente, que viene a ser mitigar. ¿Qué quiere decir mitigar? Es reducir la probabilidad y el impacto. Entonces, al hacer esto, al reducir la probabilidad de impacto de un evento de riesgo, vamos a disminuir el umbral aceptable. Por ejemplo, vamos a adoptar procesos menos complejos, se pueden, por ejemplo, realizar pruebas o seleccionar un proveedor más estable. Entonces, de esta manera vamos a mitigar el riesgo. Y como último punto tenemos aceptar, que básicamente es reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida. Claro que esto se da a menos que el riesgo se materialice, pero también podemos llegar a esta etapa, simplemente aceptar el riesgo. Por otro lado, tenemos a las estrategias para las oportunidades. Aquí podemos definir 4 claramente, que son explotar, compartir, mejorar y aceptar. Explotar quiere decir asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Aquí vamos a eliminar la incertidumbre. Por ejemplo, puede ser el uso de nuevas tecnologías o recursos más aprovechables por nosotros. Como siguiente punto tenemos compartir, que básicamente es asignar todo o parte de la oportunidad a un tercero.
Obviamente este tercero tiene que estar mejor capacitado para capturar toda la oportunidad en beneficio del proyecto. Esto, por ejemplo, se puede dar en asociaciones de riesgo conjunto o uniones temporales, que también son llamadas alianzas o asociaciones. Como siguiente punto presentamos mejorar, que viene a ser aumentar la probabilidad, los impactos positivos de uno. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, puede ser la adición de más recursos a una actividad para terminar lo más pronto posible. Y como último punto tenemos a aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Que está dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, ojo, pero sin buscarla de manera activa. Como en el caso anterior, la adición de más recursos a una actividad para terminarla lo más pronto. Pero ojo, como les mencioné, esto no debe ser sin buscarla de manera activa. El siguiente punto representa el control. El control básicamente se refiere al seguimiento y monitoreo que vamos a dar a los riesgos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Implementando los planes de respuestas a riesgos o haciendo un seguimiento, control y monitoramiento de los mismos. También debemos recordar que durante el desarrollo del proyecto se van a identificar nuevos riesgos o la probabilidad de impacto de algunos ya identificados en el transcurso del tiempo pueden cambiar. Entonces, la etapa de control también nos va a ayudar a corroborar que el plan de gestión de riesgos que se ha desarrollado cumple, cumple de manera eficiente su propósito. Entonces, definiendo estos puntos, debemos recalcar que se debe dar un seguimiento a los riesgos identificados, no olvidar que se pueden presentar nuevos riesgos durante el transcurso del proyecto y también se debe evaluar la efectividad del proceso. Como siguiente punto tenemos la conclusión, que podemos decir que la gestión de riesgos es un aspecto importante y clave durante la gestión del mismo para obtener éxito en los proyectos. ¿Por qué? Porque al lidiar con incertidumbres podremos mejorar la calidad de decisión. Aquí el director de proyectos tiene la posibilidad de tener el control y prevenir la mayor cantidad de desastres. Digo esto ya que ningún trabajo de gestión de riesgos logrará identificar al 100% todos los riesgos. Entonces, como conclusión y puntos finales podemos decir que la gestión de riesgos nos va a permitir reducir las incertidumbres, mejorar la calidad de las decisiones, nos va a garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos considerados durante dicho análisis y se van a definir acciones y o procedimientos a ejecutar de acuerdo a su impacto y probabilidad en caso de que los riesgos lleguen a materializarse. Entonces, sin más, si tienen alguna pregunta la pueden hacer, creo que nos falta tiempo. Entonces vamos a proceder a responder a las preguntas y mientras ustedes de repente puedan estar formulando sus preguntas, si nos pueden ayudar a rellenar este cuestionario para seguir mejorando.
Sí, gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Bien, que todos han rellenado ya la encuesta. Bien, Sergio Rodríguez nos pregunta, bajo tu punto de vista, ¿qué perfil es el más adecuado para realizar el análisis? Lógicamente, los encargados de realizar el análisis de riesgo son básicamente los gestores de proyectos, ya que en base a su experiencia, su visión, van a poder ayudarnos a confrontar estos riesgos. Me imagino que durante no va a ser lo mismo, lógicamente, comparar un proyecto de gran envergadura con un proyecto de menor envergadura. Sin embargo, por lo general, como te digo, siempre un gestor de proyecto es el encargado de realizar este tipo de análisis. Es una persona que va a tener la visión para poder enfrentar estos riesgos. Eh, Ahondando un poquito más en tu pregunta, te puedo decir que estos gestores de proyectos por lo general tienen conocimiento claro de cómo gestionar estos riesgos. Por ponerte un ejemplo, hay modelos que aplican los gestores, que pueden ser, por ejemplo, los modelos Magerit, como se dice, ISM3 o Octave, son modelos de aplicación para poder gestionar estos riesgos. Héctor, Héctor Olvera, tengo una pregunta. En un proyecto, las actividades de administración de riesgos, ¿qué porcentaje del tiempo total es adecuado para poder asegurar una operación sin restar a la ejecución del proyecto? Bien, durante el ciclo de vida del desarrollo del proyecto, la gestión de riesgos tiene que empezar casi a la par con ingeniería de requisitos. No te puedo dar un porcentaje exacto porque la gestión de riesgos va a acompañar durante casi todo el ciclo de vida del proyecto. Como mencioné, estas tablas o cuadros que son gerenciados por los gerentes van a estar cambiando de manera constante a medida que se va desarrollando el proyecto, es decir, nuevos riesgos pueden ser considerados o riesgos que ya se habían considerado pueden cambiar de probabilidad. Entonces,
riesgo de estado intermedio puede pasar abajo. Sin embargo, no debemos olvidar que siempre la gestión del riesgo tiene que acompañar de casi todo el ciclo del proyecto. Ricardo nos dice, desde mi punto de vista y por experiencias pasadas, tengo mucha confianza en manejar las tormentas de ideas para poder realizar un análisis de éxito. Sí, Ricardo, como te comenté y como comenté a los demás, eh, las tormentas de ideas, los brainstorming, son técnicas muy usadas en la actualidad. Claro, no debemos olvidar también que hay otro tipo de técnicas, como análisis de supuestos, por ejemplo, las de control. Un brainstorming también pueden acompañarse las técnicas Delphi o las entrevistas, análisis causales. Sí, Berenice, durante esta etapa, me refiero a la planificación, se van a dar los mayores recursos para la gestión del riesgo, ya que es aquí donde vamos a tener una visión holística de lo que vamos a afrontar. Entonces aquí se obtiene la mayor parte de riesgos eh, para la gestión del mismo. Esta, esta obtención de riesgos, como mencioné, se van a hacer a través de diferentes técnicas. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Ok, entonces les quiero hacer la invitación para el próximo webinar que se va a llevar a cabo el día 21 de febrero. El tema del webinar va a ser requisitos funcionales en diferentes niveles de granularidad. Pueden hacer sus inscripciones por favor en el siguiente link. Y bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a proceder a cerrar el webinar. Gracias por su tiempo y esperamos tener los próximos. Buen día.